Me llamo Julián y llevo más de 4 años trabajando como conductor de Uber en la Ciudad de México. He visto de todo: pasajeros borrachos, agresivos, pláticas interminables que terminan en confesiones extrañas. Pero lo que me pasó, una madrugada, cambió mi forma de ver el trabajo para siempre. Era cerca de las 2 de la mañana cuando acepté un viaje en una colonia cercana a Coyoacán. El mapa me marcaba una esquina oscura, apenas iluminada por un poste viejo que parpadeaba como si estuviera a punto de fundirse. No me gusta pasar por ahí, pero el cansancio y la tarifa dinámica me convencieron. Cuando llegué, vi a una joven de pie en la acera. Era delgada, llevaba un vestido blanco que resaltaba en la penumbra y el cabello largo le cubría casi todo el rostro. Me hizo una seña discreta y se subió al asiento trasero. No dijo nada, solo cerró la puerta suavemente y bajó la cabeza. El celular vibró. El destino ya estaba fijado en la aplicación, un punto en el mapa hacia el sur de la ciudad. Revisé por el retrovisor y, aunque apenas podía distinguir su rostro, noté que estaba completamente inmóvil, mirando hacia el piso. Me incomodó, pero preferí concentrarme en manejar. Lo que nunca imaginé es que aquel viaje nunca iba a completarse como los demás. El camino se sentía cada vez más raro. La aplicación me guiaba por calles poco transitadas, con casas viejas y banquetas llenas de sombras. El silencio dentro del coche era sofocante. Ni siquiera escuchaba el sonido de su respiración. Decidí romper el hielo y preguntarle si estaba cómoda, pero no contestó. Revisé el retrovisor para ver si al menos me escuchaba, y ahí fue donde me di cuenta de algo que me heló la sangre. El asiento trasero estaba vacío. Frené de golpe, giré la cabeza para ver directamente atrás, y ella seguía ahí, sentada, mirando al suelo, con el cabello cubriéndole el rostro. Sentí que la garganta se me cerraba. Volví a mirar el espejo y de nuevo no había nadie reflejado. Traté de pensar que era un error de la luz, un efecto del ángulo, cualquier cosa que me devolviera la calma. Pero no funcionaba. Lo único que me convencía era lo que estaba viendo. En el retrovisor no había nadie, y en la vida real sí. Seguí conduciendo con las manos temblando. El aire dentro del coche se volvió helado, como si tuviera el aire acondicionado a todo lo que daba, aunque estaba apagado. Ella levantó lentamente la cabeza y por primera vez logré ver sus ojos a través del espejo. Eran tan negros que parecían agujeros. El frío dentro del coche era insoportable. La piel se me erizaba y apenas podía mantener las manos firmes en el volante. Miré otra vez el celular con la ruta, pero la pantalla parpadeó y se apagó como si la batería hubiera muerto. El auto también comenzó a fallar, perdiendo fuerza hasta detenerse en medio de una calle desierta. El silencio fue absoluto. Solo escuchaba mi respiración agitada. Sentí como la joven se inclinaba hacia adelante, tan cerca que podía distinguir el sonido de un susurro helado en mi oído. Ya casi llegamos. El corazón me dio un vuelco. Quise girar para verla, pero el miedo me paralizó. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí, el asiento trasero estaba completamente vacío. No había rastro de ella, ni la puerta abierta, ni el más mínimo ruido. El coche encendió solo y la pantalla del celular volvió a iluminarse. En la aplicación aparecía: viaje completado. Revisé el historial una y otra vez, pero no había registro de ese viaje, como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, cada vez que conduzco de madrugada, reviso el retrovisor con terror, temiendo que en cualquier momento vuelva a verla, sentada en silencio, esperando que la lleve a un destino
del que nunca regresa. Soy Ernesto, conductor de Uber en Guadalajara, y aunque estoy acostumbrado a manejar de madrugada, hay un viaje que jamás pude borrar de mi mente. Esa noche, la aplicación me marcó un servicio en las cercanías de un panteón. Dudé unos segundos en aceptarlo, porque no me gustan esas zonas tan solitarias, pero la tarifa era buena y la noche estaba tranquila. Al llegar al punto de recogida, vi a un hombre de pie junto a la entrada del cementerio. Llevaba un saco oscuro y un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro. Sus movimientos eran pausados, elegantes, como de otra época. Subió al coche sin saludar y con una voz grave apenas me dijo: «Lléveme a mi casa». La dirección apareció de inmediato en la aplicación. Empecé a conducir, pero algo no me cuadraba. Revisé el retrovisor y me di cuenta de que la luz interior del coche no lo alcanzaba. Apenas podía distinguir su silueta, como si la sombra lo envolviera por completo. El camino estaba vacío y el silencio dentro del coche se volvió más pesado que cualquier plática incómoda. Algo en mi instinto me decía que no debía haber aceptado ese viaje. El trayecto duró poco más de 15 minutos, aunque a mí me parecieron horas. No escuchaba nada detrás de mí, ni el sonido de su ropa al moverse, ni el roce del cinturón. Solo el golpeteo leve del motor y mi respiración cada vez más acelerada. Finalmente, la aplicación marcó que estábamos llegando al destino, un terreno baldío, lleno de maleza y con restos de muros derrumbados. Frené y miré la pantalla del celular. La dirección era correcta. «Aquí no hay nada», le dije, volteando hacia atrás. El asiento estaba vacío. Por un instante pensé que me había bajado sin que me diera cuenta, pero entonces lo escuché. Su voz, grave y lenta, resonando como un eco que venía de todos lados. «Yo vivía aquí, antes». Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire dentro del coche se volvió helado, tanto que el parabrisas se empañó, como si alguien hubiera exhalado sobre él. Giré la cabeza con desesperación y lo vi. Otra vez estaba sentado en el asiento trasero, mirándome fijamente. Su rostro estaba pálido, huesudo, y sus ojos parecían hundidos en la oscuridad. Quise poner el auto en marcha, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía girar la llave. El motor arrancó con dificultad, como si el coche también se resistiera a estar ahí. El hombre permanecía inmóvil en el asiento trasero, y aunque no se inclinaba hacia adelante, sentía su mirada clavada en mi nuca. La aplicación seguía mostrando el viaje en curso, como si no hubiera terminado. Miré la pantalla y vi que la ruta había cambiado sola. Ahora marcaba un regreso directo al panteón. No quise hablarle, pero el silencio era tan opresivo que me obligó a hacerlo. Con voz temblorosa le dije: «¿Quiere que lo lleve de vuelta?». No obtuve respuesta, solo un murmullo tan bajo que no logré entender, pero que me heló hasta los huesos. Apreté el volante y conduje siguiendo la nueva ruta, con el corazón golpeándome el pecho. Al llegar frente al panteón, frené en seco. Giré el retrovisor y ahí estaba, observándome con esa expresión vacía. Por primera vez lo escuché claramente: «Gracias por traerme de vuelta». En ese instante, todas las luces del coche se apagaron. El motor se detuvo y la pantalla del celular quedó negra. Sentí el aire tan frío que mis manos se entumecieron. Cuando las luces parpadearon y regresaron, el asiento trasero estaba vacío. El viaje desapareció del historial de la aplicación, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de ese panteón, evito mirar hacia la entrada, por miedo a que vuelva a estar ahí.
esperando que alguien más lo lleve a casa. Durante mis años como conductor de Uber en Monterrey, me han tocado pasajeros de todo tipo, pero hubo una noche que jamás podré borrar. Eran casi las 11:30 cuando recibí una solicitud en la salida hacia la carretera. Lo curioso es que en el mensaje del usuario decía: «Recógeme donde está la niña de la chamarra roja». Me pareció extraño. Incluso pensé que era una broma, pero la aplicación marcaba el punto exacto y no podía rechazar más viajes si quería cumplir la meta de la noche. Al llegar, frené frente al sitio indicado. Para mi sorpresa, había una niña, no tendría más de 8 años, parada junto a la autopista. Llevaba efectivamente una chamarra roja y sus pequeños zapatos estaban cubiertos de polvo como si hubiera caminado mucho. Me inquietó verla sola a esa hora, pero antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta trasera y subió en silencio. La aplicación ya marcaba un destino, un rancho en las afueras, a varios kilómetros de ahí. Ninguna señal de los padres, ninguna explicación, solo la niña, con la mirada clavada en el muñeco de trapo que sostenía entre las manos. El silencio en ese coche se me hizo eterno. El trayecto se alargaba mientras avanzábamos por la carretera desierta. Solo se escuchaba el rugido del motor y el golpeteo del viento contra las ventanas. La niña no había dicho ni una sola palabra. Solo miraba fijamente el muñeco de trapo que llevaba entre las manos. Un pedazo de tela sucia con botones mal cosidos que apenas se sostenía entero. Cada tanto la revisaba por el retrovisor, pero había algo que me desconcertaba. El asiento no se hundía con su peso. Era como si no estuviera realmente ahí. Apreté el volante con fuerza, tratando de convencerme de que eran mis nervios y el cansancio de tantas horas de trabajo. «¿Estás bien?», pregunté finalmente, con voz quebrada. Ella levantó la cabeza lentamente, y cuando vi sus ojos, el aire se me cortó. No eran ojos de niña, eran 2 orbes completamente negros, sin brillo, como pozos de sombra que absorbían la poca luz del coche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El muñeco de trapo cayó sobre sus rodillas, y en ese instante juraría que escuché una risita ahogada, como si no viniera de ella, sino del objeto. El coche se llenó de un frío imposible, tanto que tuve que frotarme las manos sobre el volante. La niña seguía observándome en silencio desde esos ojos oscuros que parecían atravesarme. En ese momento supe que no estaba llevando a una pasajera normal. El camino se volvió interminable. La aplicación seguía marcando la ruta hacia un rancho abandonado en las afueras. La señal de mi celular parpadeaba como si apenas lograra sostenerse. Miraba el retrovisor una y otra vez, esperando verla desaparecer en cualquier momento. Pero no, ahí seguía, con esos ojos negros fijos en mí. Finalmente llegamos al punto. Era un terreno vacío, cubierto de maleza, con los restos de una casa derrumbada. Frené el coche y me giré para preguntarle qué hacía ahí. El asiento estaba vacío. La chamarra roja, el muñeco de trapo, todo había desaparecido. El cinturón trasero todavía se balanceaba, como si lo acabara de soltar. El aire estaba helado dentro del coche, y al revisar el parabrisas noté algo imposible. Una mano pequeña había dejado marcada la huella en el cristal, justo detrás de mi hombro. El celular vibró. En la aplicación apareció un mensaje de confirmación del viaje. «Gracias por llevarme a casa». No había nombre de usuario, ni foto, ni historial. Solo esas palabras. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche por esa autopista, no miro hacia la orilla. Temo encontrar otra vez a la niña de la chamarra roja,
esperando con su muñeco en brazos a que alguien más se detenga.